Hola mi amiga, mi amigo, tengo ustedes buenos días. Te saluda una vez más el abogado Luis Zúñiga, socio del estudio jurídico Luis Zúñiga Flores y Yanina Saldaña Vargas, abogados asociados en la ciudad calurosa de Baguaranda, región Amazonas. En esta mañana vamos a comentarte de que muchas veces se piensa que cuando una persona exterioriza cualquier conducta, esta desde ya es considerada como delito. Pero déjame decirte que no. Cuando nosotros hablamos de conducta, en primer lugar tenemos que enmarcarnos de lo que nos dice nuestra Constitución Política del Perú, lo que nos dice nuestras normas de carácter legal a nivel nacional. Y si queremos ir también a nivel supranacional. En primer lugar, todo acto u omisión que se pueda cometer, toda conducta que se pueda cometer para ser considerada como delito, tiene que estar regulada en la Constitución Política del Perú o tiene también que estar regulada en el Código Penal para ser considerada como delito y por lo tanto merezca una sanción. A esto se le denomina el principio de legalidad, que es un principio básico, fundamental en todo Estado de Derecho, que le pone un límite a la actividad punitiva del Estado. Ahora, para que el delito pueda ser catalogado como tal, primero deben reunirse ciertos elementos para que, digámosle así, sea considerado delito, ¿no? A esto le denominamos lo que en doctrina jurídica se le llama la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿no? Y como consecuencia hay otra sanción, pero los elementos básicos o la estructura básica del delito es tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad, ¿verdad? Lo importante es que cuando haya la exteriorización de una conducta que va a producir un resultado, esa conducta tiene que ser penalmente relevante. Solamente ahí esto lo que vamos a extraer de la conducta y que es importante para el derecho penal. Lo demás no, porque estudiar de conducta es un término bastante amplio que lo estudia o se estudia desde diversas ramas del conocimiento humano. Pero para el derecho penal lo que le importa es la conducta penalmente relevante. De ahí para adelante, lo demás no interesa para el derecho penal. Entonces, pero antes de que hablemos sobre la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, es necesario tener presente que todo parte de una conducta. Y la conducta necesariamente tiene que ser una conducta humana. No es punible o no es reprimible penalmente los comportamientos o los actos realizados por animales, por ejemplo, ¿no? Sino básicamente el derecho penal es un derecho, es el derecho que ha sido creado para regular, para sancionar, para prevenir, para llamar la atención, para anticipar, etcétera, conductas básicamente humanas, ¿no? En lo que te debes regir, en lo normalmente permitido, y cuando transgredes lo que es permitido, hay una sanción que imponerte, ¿no? Entonces, base a esa conducta que es necesaria humana, se manifiestan dos tipos de, digámosle, comportamientos, ¿no? Dirigido mediante la acción y dirigido mediante una omisión. Cuando nosotros hablamos de una acción, para hacerlo lo más sencillo, implica el actuar o el hacer, mejor dicho, es un hecho de naturaleza positiva, que implica que la gente lleve a cabo uno o varios movimientos corporales infringiendo la ley. Y por eso el Código Penal nos da una aproximación de lo que es el delito, ¿no? Toda acción o omisión culposa o dolosa penada por la ley. Pero en este primer momento, una conducta mediante la acción implicaría la exteriorización de una conducta que va a producir un resultado concreto en el mundo objetivo, un hecho positivo, un hacer, un actuar, ¿verdad? Que yo realice uno o varios movimientos corporales infringiendo, acuérdate bien, la ley, ¿no? Porque si uno infringe es una conducta permitida, ¿no? Pero lo contrario a una acción es una omisión. Y acá debemos entender el término, antes de entrar al término, conducta típica. ¿Por qué? Porque la conducta del que omite cumplir, digámosle, con un deber de cuidado, se encuentra en la norma.
es está positivizado en un texto escrito. Yo tengo el deber de realizar algo, ¿no? Y si no lo hago, omito cumplir ese deber que está positivizado. Y a eso también se puede traer consecuencias, ¿no? Omito prestar auxilio a una persona, omito el socorro a una persona. Entonces son conductas que no se realizan o no son realizadas mediante acción, sino son conductas realizadas mediante un dejar de hacer, ¿no? Donde yo tengo un deber de cuidado que está escrito en la norma y que a mí me obliga a actuar de esta manera y que si lo desobedezco de actuar de esta manera, entonces soy merecedor de una sanción, ¿no? Entonces tengamos muy presentes, amigas, amigos, que las funciones de la conducta típica, acuérdense bien, es un primer momento llamarte la atención. Cumple una función de advertencia. ¿Para qué? Para que el sujeto evite cometer la conducta típica plasmada. Te advierto, no lo hagas. Está acá. Está en el Código Penal. Acá está descrito lo que no debes hacer. Si tú lo haces, esa conducta, mediante una acción o omisión que se manifiesta o se concretiza en el mundo externo, se subsume acá a este tipo legal, ¿no? Entonces, primero, como una función de llamada de atención o de advertencia. La segunda función de la conducta típica también básicamente es prevención. Cuando sea aplicada por órganos encargados de la administración, en el caso se lleguen a realizar. No lo realices. Acá hay una política básicamente del Estado de la prevención de ciertos delitos y faltas, no lo que se busca, no lo hagas, ¿no? Y ese deber lo lleva a cabo ciertas instituciones del Estado, aunque obviamente es un deber que debe conocerlo la persona, ¿no? Y también cumple una función también de garantía, que el individuo solo será sancionado, solamente será sancionado por la comisión de conductas, ya sea por una acción o omisión típicas previstos según la ley. Y anteriormente hablábamos sobre este principio del pensador Feuerbach, que hablaba sobre el nullum crimen nullo poena, sin el eje, que no hay delito ni pena sin una ley. Pero este aforismo clásico se divide de tres maneras, ¿no? Tiene tres expresiones. Que la ley tiene que ser escrita, ¿no? Tiene que ser la ley previa, ¿no? Escrita, previa, y tiene que estar positivizada, ¿no? Lo que es básicamente la escrita, tiene que estar positivizada, ¿no? Y tiene que ser cierta, tiene que ser concreta, no se puede estar deambulando de un lugar para otro, ¿no? Lex previa, lex certa y lex scripta, ¿no? Los tres supuestos del nullum crimen nullo poena sine lege. Entonces ahí va a cumplir esa función de garantía, ¿no? Que el individuo solamente va a ser sancionado por la comisión de conductas típicas que estén previamente establecidos en la ley. O sea, no se admite como, por ejemplo, en otros sistemas jurídicos a través del derecho consuetudinario, ¿no? Donde se plasma a través de la costumbre. Acá en nuestro sistema jurídico germano-románico, básicamente se establece lo que es el derecho positivo, el derecho escrito. Por eso dice lex scripta, tiene que estar escrita, positivizada en un código penal. Y si está allí, y está antes de que tú lo realices, entonces podemos decir en que se hará una subsunción, ¿no?, de tu conducta con lo que dice el tipo legal, ¿no? Bien, amiga, querido amigo, te mando un fuerte abrazo. Esperamos que este tema haya sido de una corta reflexión y haya sido de tu utilidad. Estamos en el Girón, Condorcanqui 370, Bagua Grande, y puedes llamarnos al número 921 30 5679. Te saluda tu amigo el abogado Luis Zúñiga para servirte.